dar en esta mañana aquí. Amén. Quiero que por un momento puedan estar conmigo. Sé que hay muchos que están ocupados ahora trabajando, pero yo quisiera que pudieran por un momento ser un poquito como María y venir conmigo a la presencia de Dios. Amén. Hay una palabra tras una canción que Ismael me va a ayudar a cantarles y es una palabra que quiero darles y es tras la enseñanza también que quiero que puedan estar conmigo hoy. Así que quiero que puedas estar como María a los pies de Cristo, escuchando lo que Dios tiene para tu vida hoy, atento a lo que Dios quiere hablarte a tu vida. Amén. Dice esta canción: yo veo pedazos. Y nuestra vida muchas veces está como un rompecabezas. No sé si te has sentido así, pero muchas veces, quiero decirte, iglesia, estamos viendo la vida como un rompecabezas. Y el rompecabezas muchas veces se los pones a un niño y él está intentando armarlo y no encuentra las piezas. Y no entiendes por qué hay piezas en la vida que no encajan en el rompecabezas de tu vida. Pero Dios es el Dios que nos va a dar la estrategia. ¿Puedes decir amén? Dice así: veo pedazos, tú todo ves. Quebranto. Vamos a esperar que arreglen. Yo veo quebranto, mas Dios belleza ve. Veo pedazos, Dios todo ve. Veo quebranto, mas tu belleza ves y me ayudas a creer. Dice restaurando, restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio, no hay nada tan sucio que tu Dios, que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Veo pedazos. Tú ves pedazos de rompecabezas, pero Dios lo está viendo completo. Tú puedes ver quebranto, pero Dios puede ver lo más hermoso que hay delante de ti. Y es su misericordia la cual aumenta tu fe para creer que el Dios de los cielos es el Dios de la restauración. ¿Puedes decir amén? Vamos a ver. Bendito Dios. Veo pedazos, tú todo ves. Veo el quebranto, mas tu belleza ves y me ayudas a creer. El restaurando está, restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Dice,
que estaba muerto, vive hoy. Mi corazón late, late todo mi ser. Reviviendo estoy en tus propósitos, restaurando estás mi ser. Puedes cantar conmigo. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Bendito Dios. Muchas veces estás intentando en medio de la sociedad armar el rompecabezas de la vida. Muchas veces estás en medio de la adversidad intentando encontrar el propósito de Dios y qué es lo que Dios está haciendo. Muchas veces estamos delante de piezas que no tienen sentido y queremos llegar al final. Nosotros vemos quebranto, pero Dios ve cosas bellas. Y quiero llevarte a armar conmigo una serie de principios que Dios estableció en la palabra. Una serie de principios que Dios estableció desde el día que estableció la Pascua. Y nos empezó a armar una serie de cosas en nuestro rompecabezas que a veces nosotros no nos hemos dado cuenta que debemos tener organizadas o bien proyectadas. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Estaba el pueblo de Israel todavía preso en Egipto. Estaba el pueblo de Israel todavía bajo esclavitud. Y quiero que entienda que cuando vamos a la palabra tenemos que entender las interpretaciones y las profundidades de ella. Egipto representa el mundo. La esclavitud representa el pecado que nos esclaviza al mundo. Esa era la posición del pueblo de Israel. Y yo por eso le pido a los líderes, estén atentos conmigo. Si alguien no me entiende, después usted se lo explica. Pero necesitamos ir a la palabra y entender. Egipto es el mundo lleno de vanidad, lleno de pecado, lleno de situaciones. Y el pueblo de Israel se encontraba preso, ¿dónde? ¿Dónde? En Egipto. En medio de la vanidad que el mundo está trayendo hoy. Éxodo capítulo 12, a partir del versículo 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para el comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarás de la sangre, conmigo aquí este versículo, y tomarás de la sangre, ¿de cuál?
del cordero, y la pondrás en los dos postes en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne alzada al fuego. Y vamos a dejarlo ahí. La Pascua. Comenzó la historia de la Pascua. Y dice, tomarían el cordero pascual. Debían prepararlo en las casas. Y comienza entonces la historia de la Pascua, que resume nuestra identidad con la obra de Cristo. Y detrás de la Pascua usted encuentra entonces lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel para sacarlo de Egipto y entender qué cosa es la congregación. ¿Están conmigo? Están en Egipto, pero le está diciendo, ahora es el tiempo. Es el momento en el que vas a ir a buscar el cordero pascual y vas a entender qué cosa es comunión, qué cosa es congregación, qué tipo de relación hay entre el cordero pascual y la iglesia. Y lo primero había que tomar el cordero. Miren, el cordero no se sacrificaba en un lugar para fiestas. El cordero no se sacrificaba en un salón de baile. El cordero no se sacrificaba en determinado campo. El cordero se buscaba hacia la casa. A la casa. Y dice, esta familia va a buscar el cordero a la condición de la familia, según el comer de cada hombre, y vamos a la casa. Entonces yo le digo, a la enseñanza de la Pascua vienen dos aspectos a la iglesia: la comunión y la protección. Hoy vamos a dos frases fundamentales, iglesia, que tienes que entender y todo ser humano tiene que entender. Tenemos que salir del Egipto que te esclaviza del pecado y venir a dos pasos. Tienes que tener comunión con el Cordero Pascual y tienes que tener la protección del Cordero Pascual. Dos pasos fundamentales. Comunión. Vamos a estar estudiando hoy comunión. ¿Qué es la comunión? Es la palabra más usada en medio de la iglesia. Había un himno cuando yo era chiquita que decía, dulce comunión, la que Dios nos trae. No sé si usted ha conocido la iglesia de la antigüedad. Cuando se celebraba el servicio de Santa Cena, se empezaba a cantar un himno que se llama Entera Consagración. Y este himno te llevaba a la enseñanza del Cordero Pascual. Comunión. La comunión tiene pasos fundamentales. Fíjense bien, versículo 7, era en la casa. El primer punto, tomarás de la sangre del cordero y las pondrás en el dintel en la casa. Y versículo 8, había que comer juntos. Entonces vamos al paso, la casa. La comunión en la casa. La iglesia comienza por la casa. No sé si alguna vez había visto la vida cristiana de esta manera, pero hemos estado en estos días compartiendo con los líderes la casa, la necesidad de esa comunión y de estar juntos, la necesidad del compartir y de estar juntos. Miren, nuestra iglesia en Cuba está basada precisamente en el principio de la casa. En el 1991 empezó a haber un auge de crecimiento tan grande en Cuba. Pero con las situaciones económicas nadie podía llegar al templo principal y solo los más fieles caminaban hacia el templo. Y al gobierno se le ocurrió decir, reúnanse en las casas, no va a pasar nada. 2 o 3 cristianos allí orarán, leerán la Biblia. Pensaron, no pasará nada. Las casas. Y aprendimos lo siguiente. Nuestra casa empezó con la familia nuestra y 2 o 3 personas solamente que llegaron de visita. Pero quiero decirles, en 2 años tenía 200 personas. Siguió creciendo a 100 por año y hoy está llegando a las 1000 personas. Las casas, la comunión dentro de la casa, nadie se lo esperaba. Nadie se lo imaginaba.
Mas dice la comunión en la casa, basado en un pasaje que está en Hechos 2:42, si no me equivoco, dice que partían el pan en las casas en el libro de Hechos. Hablando de la iglesia primitiva, partían el pan en las casas. Allí vamos a la casa. La comunión en la casa, miren, trae este efecto. Versículo 14, Éxodo 12:14. Dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras, ¿qué dicen? La palabra clave aquí, durante vuestras generaciones. Y capítulo 13, versículo 8, vuelve y te dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, si hazte esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó ¿de dónde? De Egipto. Y sigue insistiendo la palabra, capítulo 13, versículo 9, y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová ¿de dónde? De Egipto. La comunión en la casa, el principio bíblico hacia las generaciones. Y dice, lo harás y a tu hijo le dirás y pondrás la palabra en su boca y te será como frontal, porque el Dios de los cielos ha traído libertad. ¿Puedes decir amén? El Dios de los cielos ha traído libertad. Y hay algo que no podemos olvidar. Nuestra casa tiene que entender cuál es la salvación de Dios. Ahora, había que sentarse a comer. Eso no es así. Había que ir a la casa y sentarse a comer. Yo sé que eso en México gustaría muchísimo. Gustaría muchísimo sentarse a la mesa. Sentarse a la mesa a comer, al compartir. Mas vamos al plano espiritual. Y vamos a llevarlo al entendimiento del alimento espiritual. Está el físico, pero está el espiritual. Y si vamos al alimento espiritual, entonces nos preguntamos, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Y yo qué estoy comiendo? Juan capítulo 6, versículo 48. Juan capítulo 6. Versículo 48 dice lo siguiente. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come. Dice, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida ¿de quién? Del mundo. Jesús estableció, Él es el pan de vida. El alimentarnos de la palabra, el alimentarnos de lo espiritual, el ser saciado de lo espiritual. Versículo 35 ahí de ese capítulo, Jesús les dijo, yo soy, una vez más, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. ¿Cuál es mi alimento? ¿Cuál es mi alimento? Podría ser las mejores de las tortillas mexicanas, el mejor de los tacos. Pero Jesús dijo, el que a mí viene, el que come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá hambre y sed jamás, sino será alimentado para siempre. ¿Cuál es mi pan? Usted piense, ¿de qué me estoy alimentando? ¿Qué bebo cada mañana? ¿Mi angustia? ¿Mi preocupación? Cuando abro mis ojos a la mañana y empiezo a pensar y a encontrarme delante de mis rompecabezas de la vida, los planes que tengo por delante, los sueños o los anhelos, y lo siento que están como el rompecabezas que no tiene forma. ¿Qué estoy comiendo? ¿Mi duda? ¿Mi incertidumbre? ¿Mi espíritu de temor? Porque pienso no puedo lograrlo. Mas Jesús te está diciendo,
en medio de la comunión con el Maestro, el que de él come, no tendrá hambre jamás. Por lo tanto, iglesia, piensa, si a la mañana yo empiezo a beber del agua que sacia para vida eterna, mi incertidumbre a los pies de Cristo es saciada. Mi incertidumbre a los pies de Cristo es renovada. Yo les decía a las mujeres el otro día, cuando compartíamos con ellas, ¿cuál es tu promesa? Cuando te levantaste en la mañana, ¿cuál fue la promesa que tenías? ¿Qué comiste del pan de vida? Estoy hablando espiritualmente. Quiero que me entiendan. ¿Qué estuviste comiendo? ¿Qué bebiste de la duda? Piensen conmigo por un momento los planes que tienes. Los anhelos que tienes delante de la vida a veces no son malos. Pero cuando estás detrás de una amargura y detrás de una duda y te levantas en la mañana y dices no es posible y yo no puedo y no hay solución y el presupuesto no es suficiente, pero no hay finanzas, pero esto no puede hacerse, y vez tras vez tienes un listado así de incertidumbres y de dudas, yo quiero decirte, eso estás comiendo. Y si al levantar en la mañana no buscaste la palabra de Dios y no buscaste la promesa y no encontraste una palabra que te hiciera salir, hubieras salido con esa incertidumbre. ¿Qué estás comiendo? ¿De qué estás bebiendo? ¿Qué promesa tienes para ti? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Cada parte de nuestra vida tiene que ir basada en una promesa. Tiene que ir basada en una promesa. La palabra que Dios te dé. Cuando comenzamos la iglesia y estábamos tras el batallar, si la gente se convierte o no, si la gente entiende o no entiende. Dios nos dio una palabra en Romanos y nos dijo, Manny, Magdiel, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la obra es del Maestro, la obra es del Maestro. ¿Qué estás comiendo? ¿Cuál es tu palabra? ¿Qué promesa tienes en las manos? ¿Qué próximo paso vas a dar? Vez tras vez usted tiene que tener una palabra del Señor. Cuando Dios nos habló y nos preparó para el llamado, Él nos había provisto. No teníamos casa y el Dios de los cielos en su misericordia, solamente 7 días antes de la boda, nos proveyó un hogar. No había que pagar alquiler, no había que hacer nada. Un pastor nos dijo, me han mandado de pastor para otro lugar que tiene casa pastoral. Vengan a cuidar esta casa. 7 días antes de la boda habíamos estado orando. Era el tiempo y por fe actuamos. Dios tiene una palabra. Ahora esta casa, Dios le había dado una revelación a este pastor de que levantáramos la iglesia y empezamos a hacerla. Y una vez que empezamos a levantar la iglesia, este hombre desapareció de nuestra vida. Se fue para los Estados Unidos y esta era nuestra casa ahora. Unos años después el Señor nos dio una palabra. Esta casa no es suficiente. Bueno, no era una palabra, era una realidad. Esta casa no es suficiente. No es suficiente. Tienes que salir de ella. Pero ¿cómo, Señor? No hay permisos legales para construcción de templo. No hay dónde hacer. ¿Cómo voy a cambiar la casa? Hay situaciones y problemas. ¿Cómo voy a hacerlo? Y una vez más, el Señor nos volvió a dar una palabra. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Quieto, tranquilo. Yo lo voy a hacer. Lo que el Señor nos proveyó fue una casa española antigua completamente derrumbada. Completamente derrumbada. Vivíamos en un apartamento bien acomodado y amueblado. Y el Señor ahora nos dice, esta es la casa. Y las puertas se empezaron a abrir y todos los papeles legales se abrieron. Esta casa antigua española es bien grande. Pero en aquel momento su techo estaba en el piso. Y la gente nos decía, ustedes se volvieron locos.
¿Cómo van a dejar su apartamento y van a venir a este lugar? Les digo, por fe. Otra gente nos decía, ¿les van a dar dinero? No, no nos van a dar nada. Vamos por fe a dar el paso. ¿Cuál es tu palabra? Cuando tienes una palabra, sabes que Dios lo va a hacer. Pero por el camino la prueba es difícil. Cuando pusimos el pie el primer día en esa casa, fue jueves de Semana Santa de 2006. Y pusimos el pie, el techo se terminó de venir abajo. El techo de toda aquella sala gigantesca se vino abajo completa. Y entonces ahora dije, ay Señor, ¿acaso tú estarás conmigo? ¿Realmente la palabra que me diste es real? Tenía pánico entrar a mi hijo más pequeño en aquel lugar. Las paredes estaban completamente destruidas. Días después llegó una persona y me dijo, Dios me ha dicho que les traiga el presupuesto para empezar a levantar las paredes de esta casa. No puedo tomar todo el tiempo para seguirle testificando porque pasaron muchas cosas por el camino. Pero Dios nos ayudó. Si tienes una palabra, no vas a ver los pedazos. Vas a caminar por fe. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás viviendo esa palabra de parte de Dios que te está renovando? ¿O te estás metiendo en otro punto? Ahora miren, vamos un poquito más profundo a la comunión en el Nuevo Testamento. Para saber qué estoy comiendo o qué estoy bebiendo. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 16. La comunión en el Nuevo Testamento. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Quiero que pienses, ¿qué estoy comiendo? La copa de bendición que bendecimos. Y aquí entonces empieza el punto espiritual. ¿Qué estoy comiendo? Esa bendición que estás esperando, ¿acaso no desciende del pan de vida, el cual es Cristo? ¿Qué sacia tu alma? ¿Acaso la solución de saciar el alma no es beber la comunión de la sangre de Cristo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy bebiendo? Hay una necesidad en la palabra de realmente ir a las profundidades de una relación con el Espíritu Santo, de una intimidad a profundidad con el Espíritu Santo. Téngame paciencia con los versículos bíblicos, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 14. Quiero que entiendan lo que Cristo dijo. Lucas capítulo 22, versículo 14. Miren el corazón de Jesús. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Está hablando de la última cena de Cristo. Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y Jesús dijo lo siguiente: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de qué? Antes de que padezca. Antes de que padezca. ¿Están oyendo el corazón de Cristo? ¿Cuánto he deseado? ¿Cuánto he deseado? Jesús deseó la comunión. Jesús anheló el compartir la comunión de los hermanos juntos. Jesús anheló el celebrar la Santa Cena. Jesús anheló el celebrar y dijo: ¿cuánto he anhelado?
cuánto he deseado que juntos vayamos a una comunión espiritual. ¿Por qué? Porque en medio de la comunión, dice usted, da la palabra de aliento al caído. En medio de la congregación, cuando la iglesia se junta, usted recibe la palabra de aliento. La semana puede haber sido difícil. La semana puede haber traído batallar, duda, incertidumbre, pero en medio de la comunión de la iglesia, usted va a recibir esa palabra de aliento. Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en la iglesia, mire mi hermano, las cosas cambian. A veces nos acomodamos a que la presencia de Dios está en la iglesia. Y compartiendo con los hermanos les decía, muchas veces cuando arranca la alabanza en la iglesia y la iglesia se levanta a adorar, la gente que viene del mundo no puede entrar porque la presencia de Dios es demasiado fuerte. Tienen que quedar separados muchas veces cuando el Espíritu de Dios se comienza a mover en medio de la congregación. Algo diferente hay. Así que no pienses que pasa desapercibido. No sé aquí hasta dónde las personas de la calle se meten en la hechicería o la brujería, pero allá están metidos en lo profundos y el espíritu del mundo no los deja entrar a la presencia de Dios y la persona tiene que ser liberada. Entonces Jesús dijo, ¿cuánto ha anhelado? Porque cuando su espíritu se empieza a mover dentro de la iglesia, algo diferente hay en medio de esa comunión. Cuando Dios se empieza a mover, las cosas empiezan a cambiar, empiezan a transformarse. Y tal es así, mis hermanos, que yo quiero llevarlos a una profundidad espiritual. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Primera de Corintios 10, versículo 1. Yo quiero que usted entienda que no podemos jugar con la presencia de Dios. Yo quiero que usted entienda que en medio de la comunión de la iglesia hay cosas espirituales que se están moviendo y usted tiene que estar consciente quién es en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es Cristo. Pero de los más, ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como para ejemplo para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo. ¿A quiénes? A nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han de alcanzar los fines de los siglos. A quienes han de alcanzar los fines de los siglos. Por favor, quédate conmigo. Entiende, es necesario estar a cuentas con el Maestro. Es necesario que en la comunión estés a cuenta. Hay cosas que hay que quitar. El pueblo de Israel dice, vio grandes milagros. Experimentó la Pascua y allí estaba delante del Cordero Pascual. Mas, de todas maneras, aunque veas un milagro, si no estás a cuenta con las cosas que el Señor te dice, podemos morir en el intento. Estemos a cuenta, les digo con honestidad, Dios es amor, pero fuego consumidor. Estemos a cuentas. El pueblo de Israel
vio la Pascua, vio la comunión, vio la protección del Maestro. Pero si no andamos a cuenta con las cosas que el Señor nos está pidiendo, arregla tus cuentas. Ahí tienes una lista. Arregla las cuentas. Dijo el salmista: purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero necesito entender y oír el gozo y la alegría de la salvación. Estemos a cuentas. En la comunión está la promesa. En la comunión está la palabra para tu vida. En la comunión está el aliento que necesitas. Pero tienes que estar a cuenta. Te pido, por favor, analiza hoy. Al final de este tiempo tendremos un servicio de Santa Cena. Analiza, estemos a cuenta. Pensemos por un momento qué pasos estoy dando para llegar a tener una comunión y realmente comer o beber del cuerpo de Cristo. Capítulo 10, allí en Corintios, versículo 21. Todavía la palabra se puede poner un poquito más fuerte. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa ¿de quién? De los demonios, o provocaremos al celo al Señor. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Se pone duro, ¿verdad? Se pone duro. Y te está diciendo: oye, ponte a cuentas. Porque el beber y el comer del cuerpo y la sangre de Cristo lleva una actitud bien preparada. Lleva una actitud de vida y un estilo de vida bien preparado. Tienes que estar a cuentas. Ahora bien, fíjate, cuando te sientes confrontado, es el momento entonces de pedir al Señor que haga su obra. Seguimos, estamos en Primera de Corintios, ahora vamos al capítulo 11. Capítulo 11, versículo 27. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora entonces viene la palabra. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, pero después coma así del pan y beba. Coma así el pan y beba. Si bebes indignamente, entonces dice, podrás ser culpado. Y el pasaje, si puedes estudiarlo, dice: algunos murieron, durmieron es la palabra que usa. Porque indignamente, es decir, si estás en fornicación, si estás en adulterio, si estás en estos tipos de pecados, la Biblia te dice: si lo comes y bebes indignamente, tienes problemas. Ahora bien, si cuando venga el proceso, ahora al final, cuando empecemos a ministrar, usted se va a detener y va a decir: Señor, lávame en tu sangre. Dice: pruébase cada uno a sí mismo. Lávame en tu sangre. Te estás probando, estás diciendo: Señor, aquí está mi pecado, pero límpiame. Pruébese, dice la Biblia, y después que te pruebes y le digas: Señor, límpiame, me arrepiento de mi pecado, aquí está. Y el salmista dijo: mi pecado está delante de ti. ¿Ves? Mi pecado está delante de ti, aquí lo pongo, Señor. Entonces, cuando te probaste, te analizaste y le pediste al Señor que tomara el hisopo y te limpiara, una vez que diga: Señor, perdóname, lávame, dice entonces: coma y beba. Es necesario primero pasar por el proceso de probarnos a nosotros mismos antes de beber y tomar el servicio de Santa Cena. Probémonos a nosotros mismos. Así no vamos a ser gente ignorante. No vamos a ser gente que se pierda. Miren, la Biblia dice: el pueblo se pierde por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Tus pasos para la comunión es
Ten tu vida de oración matutina. Tus pasos para tener una vida en comunión con el Señor. Levántate cada mañana, busca la palabra que Dios tiene para ti en el día. Tus pasos para la comunión. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia y encuentra en ella el refrigerio o la amonestación que Dios quiera darte. Los pasos, ten una vida agradecida. En la oración agradece lo que Dios ha hecho en ti. Agradece por el alimento, porque la Biblia dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Agradece el alimento que Él te ha dado. Tus pasos para la comunión. Ten una vida de asistencia. Congrégate, porque la palabra dice que no debemos dejar de congregarnos. Ahora bien, el segundo aspecto que tiene la Pascua es la comunión. Así que vamos a regresar a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, regresemos al versículo 7. Y entonces ahora vamos a ir al punto de la protección. Recuerden, la comunión tenía que ver con el sentarse a la mesa a comer. Pero la protección pasaba así, de esta manera. Éxodo capítulo 12, versículo 7 dice: y tomarás la sangre del cordero y la pondrás en los postes y en el dintel de las casas de los que han de comer. Piensen en el marco de la puerta de la casa, los postes del marco de tu puerta, el dintel de la puerta. Entonces ahora vamos a la protección. Estaba hablando de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero perfecto, del Cordero pascual. ¿Están conmigo? A la protección de la sangre de Cristo. En el momento que había que hacer lo físico era pinta por donde va a pasar toda persona para esa casa. Protección. Había que pintarlo. Ahora, si a mí me dicen que tengo que coger un animal y pintar la puerta de la casa, yo no lo haría. Eso no es así. Es un proceso de fe. Capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal. Y la sangre, fíjense, del cordero os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Ahora miren lo que el Señor dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y veré la sangre. ¿Estás conmigo, iglesia? La cobertura de la sangre de Cristo. Quien ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador tiene que empezar a cubrir la familia con la sangre de Cristo. Ahora, si estás conmigo, entiendes que en Egipto pasaba el espíritu de la muerte. ¿Están conmigo? Por las calles caminaba un espíritu de muerte. Por las calles el espíritu de los demonios iba a caminar a la noche. Y se levantaría un espíritu de pánico, se levantaría un espíritu de temor. Mas quien se atrevió a pintar la puerta y no tuvo asco, quien dijo: voy a cubrir mi casa con la sangre de Cristo, dice: el espíritu pasaría, y cuando yo vea a la sangre pasaré de largo. ¿Puedes decir amén? Puedo envolverte con un espíritu de fe y decir amén. La sangre de Cristo, preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Si llegas a tu casa y comienzas a declarar la sangre de Cristo: mi hogar es protegido por la sangre de Cristo. Puedes hacerlo. La sangre de Cristo trae protección. Les digo ahorita, habíamos decidido por fe ir a una casa nueva, grande, para que cupiera la congregación, pero completamente nueva, destruida, desarmada. Cuando entramos por aquella casa, en aquellas malas condiciones, empezamos a declarar la sangre de Cristo.
venga sobre este hogar. Esto es casa de oración. Y lo comenzamos a declarar. Este lugar es casa de oración. Y yo no sé si aquí allá acostumbran a enterrar a los demonios en los patios. Yo no sabía si había algo enterrado, un tipo de clavo que representa un montón de cosas. Yo siempre he sido cristiana, no me las conozco, pero sé que entierran cosas, sé que hacen pactos. Y las casas las comienzan a dedicar a los espíritus de demonios. Escúcheme bien, las casas donde la gente practicó hechicería, los demonios de la práctica de la hechicería vienen sobre las casas. Quiero que esté conmigo aquí. Cuando usted entra a una casa nueva, usted tiene que entrar declarando la sangre de Cristo. Porque donde un hijo de Dios entra, ya la sangre no se pinta en la puerta. Es usted declarando: esta casa yo la cubro con la sangre de Cristo. Yo rompo el espíritu que invocaron en esta casa. Yo no sé aquí, pero allá, si la gente invoca el espíritu de San Lázaro, yo no sé si conocen ese ídolo. Pero el espíritu de San Lázaro es un ídolo que tiene las piernas quebradas. Sus piernas están llenas de llagas. Y según la Biblia, los perros lamían de las llagas de este hombre. Es un ídolo. La gente, cuando tiene problemas en las piernas, pone en su altar a San Lázaro. ¿Sabes qué pasa? Donde está el altar de San Lázaro, más llagas en las piernas hay. Y todo el mundo tiene situaciones y se parten los pies y las llagas comienzan a salir en sus piernas. Es impresionante cómo buscan un demonio y el espíritu de ese demonio una vez más viene sobre la casa. Está el espíritu de una mujer llamada Ochun, y creo que la unen, no sé si con Santa Bárbara. No me sé los nombres de los ídolos. Yo lo que sé es que la historia de esta mujer es una prostituta. Y toda la gente en Cuba que se invocan a este espíritu de este demonio practican la prostitución. ¿Y sabes qué pasa? Quieren detenerlo, quieren pararlo, no entienden por qué algo más fuerte que ella las lleva a ejercer la prostitución. Y discúlpenme, pero yo sé que los mexicanos dicen: vaya a Cuba de vacaciones, allá las mujeres son muy baratas y fáciles. Es un demonio, es un espíritu de prostitución que la persona tiene que ser reprendida. ¿Y sabes qué pasa cuando reprendo este espíritu? Cuando reprendo este espíritu, las mujeres se arrastran como si fueran serpientes y sus uñas las enganchan así en las esquinas de los pisos, porque es un espíritu demoníaco. Y en la casa donde se practica eso, quien viene a esa casa agarra ese demonio. ¿Estás conmigo? Si tienes una casa, tienes que empezar a cubrirla con la sangre de Cristo. Si tienes un hogar, si no empiezas a cubrirlo con la sangre de Cristo, estás perdiendo algo de la vida de la iglesia, estás perdiendo la protección. Y entonces muchas veces estamos: pero ya soy cristiano, pero ¿por qué esta batalla? Pero ya he creído en Cristo, ¿por qué esta opresión? Pero ya he entregado mi vida a Cristo. ¿Por qué tienes una batalla? Porque no has declarado la protección de la sangre de Cristo sobre tu casa. Les cuento algo, yo no he mirado el reloj hoy, así que yo lo siento. Les dije, cuando llegamos a esta casa nueva, empezamos a cubrirla con la sangre de Cristo. Empezó a pasar lo siguiente: cuando descubrieron los vecinos, porque por 3 años no pudimos dar servicio ahí, estuvimos 3 años remodelando el lugar. Cuando descubrieron que éramos cristianos, empezaron a hacer el siguiente hechizo. La casa tiene 4 puntas, las 2 esquinas y las esquinas de la puerta. Así, imagínense este lugar. En esta punta, en la otra y en las 2 esquinas de la puerta ponían sangres de animales sacrificados y plumas y palomas sacrificadas con hechizos para hacernos daño. En las 4 puntas, a las 12 de la noche, nuestra casa por varias veces fue intentada de traer hechizos para hacernos daño. ¿Estás conmigo? Si la sangre de Cristo protege mi casa, yo no tendré temor. A las 12 de la noche, cuando llegábamos de predicar del lugar donde viniéramos, yo agarraba un cubo de agua y lo lanzaba y empezaba a limpiar para que mi casa mañana amanezca temprano.
Vez tras vez lo hicieron. Un hechicero había comprado una casa enfrente con el objetivo de hacer un salón para ofrecer y hacer trabajos, y cobran mucho dinero los hechiceros por hacer esto, pero lamentablemente el salón quedaba frente a la iglesia. Cuando intentaba invocar los demonios y bajaran, como dicen ellos, los demonios no bajaban, los demonios no descendían. Tuvo que vender e irse varias cuadras para allá, porque la sangre de Cristo guarda la vida de sus hijos. Entienda el espíritu de protección del Maestro. Donde está la presencia de Dios, hay una atmósfera de libertad. Puedes decir amén. Hay atmósfera de libertad donde está la presencia de Dios. Mira, imagínate como el que está dentro de una burbuja, como el que está metido dentro de una burbuja. Ayer en un parque veíamos una pelota grande inflada donde la gente se mete para intentar caminar dentro de esa cosa grande. Imagínate que estás dentro de toda una protección. No te sobrevendrá mal. No sobrevendrá mal. Salmo 91. Amén. Salmo 91, por favor, conmigo, para que usted comience a declarar esta palabra. Salmo 91, versículo 5. No temerás. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás, ¿qué dice? La recompensa para los impíos. Ahora me encanta esto. Es como si Dios mismo nos hablara. A ver si sigo. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al ladrón. Y ahora Cristo te dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto en mí, dice, me invocará y yo le responderé. Y con él yo estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y le mostraré mi salvación. No te sobrevendrá mal. No te sobrevendrá mal. Protección de la sangre de Cristo. Protección de la sangre de Cristo. Quiero que puedas ponerte en pie.